Bienvenidas, bienvenidos a Libros al Aire, un programa de Canal 15 y de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Este es un programa en el cual nos interesa conversar con las autoras y los autores de textos publicados por nuestro sello editorial. Hoy Camilo Retana y yo, Alexander Jiménez, vamos a conversar con Olga Goldenberg Guevara, una amiga querida, una gran escritora, una gran narradora, una persona muy importante para una familia especial de este país y de Guanacaste. Vamos a conversar con Olga Goldenberg Guevara en torno a su poemario Itinerarios al Margen, un poemario que ganó el concurso de poesía de la editorial de la Universidad de Costa Rica en el año 2013. Bienvenida, Olga, qué dicha tenerte aquí. Muy agradecida con la editorial y con ustedes por esta invitación. Qué dicha, qué dicha. Y bueno, una de las cosas que nos interesa, te lo contaba antes, Olga, es conocer la historia de los libros. Vamos a hablar de los poemas de este libro, pero a Camilo y a mí nos interesa mucho que nos contés cómo es que aparece este libro. Bueno, este libro aparece gracias al impulso de Julieta Dobles Izaguirre. Cuando yo me jubilé, yo escribí poesía desde mi adolescencia. ¿Y a dónde pasaste tu adolescencia? Mi adolescencia hasta los 15 años, más o menos, en San José, en el Colegio Superior de Señoritas. Pero en las vacaciones habíamos hecho una especie de relación romántica porque no se asumía como noviazgo en esa época para una niña de 15 años con un nicoyano. Sí, con un nicoyano muy querido y muy respetada la familia de él y él en Nicoya con Nayib Nema. Entonces, pero desde luego cuando Nayib se presentó a la casa para que lo admitieran como novio, gracias a la intervención de mi papá, se le dijo, bueno, usted puede ser el amigo que viene a visitarla, pero eso sí, los sábados de 2 a 4 de la tarde, lo más, nada más. Y entonces, bueno, en las vacaciones estuvimos así, ¿verdad? Y ya cuando yo volví al colegio, él continuó con esa rutina. Y un día había una actividad de desfiles colegiales y tal y cual, y yo participaba con el Colegio Superior de Señoritas en el desfile, y me enredé en los molotes de las calles al terminar el desfile y no llegué a la hora que mi mamá me esperaba en la casa. No cumpliste el horario. Y ella de casualidad había venido en esos días de visita a la casa de mi tío Adán Guevara, que era donde yo vivía. Pero entonces cuando yo llego y ya mis primas habían llegado, ella dice, no, seguro esta se quedó con Nayib. Y entonces me agarró de la trenza, me socolloneó y me dijo, mañana nos vamos para Nicoya, usted va al Liceo de Nicoya. Así que soy bachiller con mucho cariño y mucha honra del Liceo de Nicoya. Contanos un poquito sobre qué escribías en aquella época. Bueno, la posibilidad de publicar, nos decías fuera de cámara, era algo que ni se te ocurría. Pero sobre qué escribías y cómo fue cambiando a lo largo de los años esa relación con la palabra y con la poesía. Bueno, desde luego, como sucede con todas las personas, hombres y mujeres, en la juventud, ¿verdad? El amor romántico es una de las emociones que necesita manifestarse a través de la música, de la pintura, de la palabra. Y entonces, como yo había tenido toda una relación muy cercana con la poesía desde niña, mi madre me enseñaba, me leía, por ejemplo,
a José Martí, a Darío y esto, y yo me los aprendía de memoria. Y ella entonces muy orgullosamente me ponía a declamar esos poemas delante de sus amigas y doña Dianita Morán me aplaudía y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces era una felicidad para mi mamá y también para mí. Y cuando ya yo empecé a escribir en la adolescencia, escribía desde luego de las emociones románticas, de los primeros acercamientos románticos. Pero eso era prohibido. Eso estaba ahí, ¿verdad? Engavetado, como dice el primer poema clandestino. Era clandestino, ¿verdad? Porque, sobre todo porque no se esperaba que las mujeres en esa época, ¿verdad? Yo creo que las cosas afortunadamente han venido cambiando, pero no se esperaba que uno manifestara sus sentimientos amorosos de una manera, y menos por escrito. ¿Verdad? O sea que casi que lo escribías para vos misma. Exactamente, era como para el desahogo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, lo dice el primer poema de Itinerarios al Margen, es un resumen de lo que les he estado contando, pero el primer poema, por ejemplo, dice que se llama Tacto, y dice: de yemas levemente, huellas digitales, tus manos aprenden de memoria mi espalda. Y no era la espalda, era sobre la blusa. Pero bueno, yo me emocionaba de que Nayib me pasara la mano por la espalda. Qué bueno, qué bueno. Estamos conversando con Olga Goldenberg Guevara en torno a su poemario Itinerarios al Margen. Hablamos de la historia del poemario. Volveremos muy pronto para seguir hablando de este libro. Volvemos a Libros al Aire. Hoy Camilo y yo conversamos con Olga Goldenberg Guevara acerca de su poemario Itinerarios al Margen. Ya hablamos de la historia del libro. Ahora a mí me encantaría leer un poema breve y hacerle una pregunta a Olga. El poema se llama Te estoy llamando y dice así: tengo tu nombre entre los dientes como un freno, y cuando digo sol, calor, verano, arena, pájaros de la luz, volcanes, en realidad te estoy llamando. En realidad te estoy llamando, frutal con la pulpa del mango, la sandía, dulce con la naranja, tierno, auténtico, amargo con la flor del itabo. Te invento en los sabores para morder tu nombre y en realidad te estoy llamando. Hago sonar otras palabras para callar tu nombre y en realidad te estoy llamando. Este es un poema que a mí me encantó porque me hace ver que finalmente la experiencia amorosa puede tocarlo todo y transformarlo todo. Estamos hablando de otras cosas, pero en realidad no dejamos de hablar de amor, ¿verdad? Yo creo que sí, y sobre todo cuando como me tocó a mí en mi juventud, para las mujeres hablar de amor era una cosa totalmente mal vista, ¿verdad? No, uno tenía que ser muy recatada, tenía que ser muy recatada, muy, ¿verdad? No manifestarse, sino más bien esperar que aquel a quien uno esperaba, seguir esperando, ¿verdad? O seguirlo evocando y bueno, quienes eran creyentes pidiéndole al cielo que esa persona se le acercara. En cambio, vos estabas llamando en ese poema. Yo estoy llamándolo, claro, pero igual era un poema escrito casi que de mí para mí, porque esos poemas creo que no hemos dicho que son publicados gracias al empuje de Julieta Dobles Izaguirre, que
daba un curso, un taller de poesía en esta universidad en el momento en que yo me jubilo. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer jubilada? Ver a ver cómo sigo yo escribiendo, porque la escritura para mí era una pasión, ¿verdad? Y además ya en esa época, ya yo jubilada, ya había pasado por ciertas prácticas y ciertos entenderes. Ciertos reacomodos. De lo que significaba el feminismo. Ya yo me había declarado feminista. Entonces voy al taller de Julieta y empiezo a leer algunas de las cosas que tenía escritas, y Julieta me dice, muchacha, vos sos poeta. Y muchacha no, ella era más muchacha, más joven que yo, ¿verdad? Ya a esas alturas, pero bueno. Entonces, gracias a Julieta, empecé a mostrarle cosas que yo tenía ahí, y ella me ayudó a hacer la selección y tal, y a traer, me empujó a traer los textos acá, a la editorial de la Universidad de Costa Rica. Primero los llevé a otra editorial donde no me dijeron nada, sino simplemente me lo devolvieron y me dijeron que no. Pero aquí me hicieron el enorme favor de publicarme, y con premio además, de lo cual me sentí muy orgullosa, mi primer poemario. Hay dos cosas que yo te quería preguntar, dos rasgos que tiene tu poesía. Uno es el modo en que te recargas sobre la observación. Hay muchas imágenes que provienen de la observación, de cosas que pescas, de los ambientes que ves, de los paisajes que ves. Y el otro es el trabajo con la palabra. Hay un trabajo con la palabra muy interesante. Háblanos un poco sobre esos dos rasgos de tu poesía. Bueno, el ambiente yo creo que fue también una herencia de mi crianza en el campo. Yo me crié en una finca cuando era niña pequeñita. Luego ya nos fuimos hacia el pueblo de Nicoya para entrar a la escuela, ¿verdad? Y ahí hay cosas que no nos da tiempo como para analizar y ver, que fue, por ejemplo, yo el primer grado de la escuela lo hice en la misma fecha en que tuvimos la Guerra Civil del 48, y fue terrible, pero bueno, ya después terminé quinto grado en la escuela Leonidas Briceño en Nicoya, y ahí me mandaron para sexto grado a la casa de unos amigos de mi papá en San José, porque mi mamá quería que yo estudiara en el Colegio Superior de Señoritas y no en el Liceo de Nicoya, que recién estaba abriéndose. Entonces hice sexto grado acá en la Escuela República Argentina, y ya después entré hasta el cuento que les conté de tercer año, que me llevaron de la trenza otra vez para Nicoya, y entonces ya era solo las vacaciones las que yo veía O sea, era casi un destierro amoroso. Era un destierro amoroso. Eso es la parte, digamos, de la percepción de la naturaleza, que fue riquísima. Estabas acostumbrada a observar. Exactamente, ¿verdad? Y la otra pregunta que me hiciste... Tiene que ver con el trabajo con la palabra. Con la palabra. Eso también es herencia familiar, porque desde niña nos leían poemas, yo los memorizaba, y había toda un ambiente también. Mi papá era un lector incansable, y cada vez que él venía a San José, regresaba con un paquete de libros. Qué hermosura. Qué hermosura. El primer libro que mi papá me regaló fue El Canto General de Neruda. De manera que había toda una cultura alrededor de Pero además, en la familia de Olga, eso lo sé de buena fuente, además de la literatura, la música, la improvisación era un asunto que experimentaban casi cada día, con un tío del que luego me gustaría que hablemos, con Adán Guevara Centeno. Estamos conversando con Olga Goldenberg Guevara en el programa Libros al Aire, en torno a su poemario Itinerarios al Margen. En un momento vamos a regresar para seguir conversando.
Seguimos en Libros al Aire conversando con Olga Goldenberg Guevara acerca de su poemario Itinerarios al Margen. Habíamos hablado de la importancia de la música, de la palabra, de la literatura en la familia de Olga, y creo que Camilo quería hacer una observación sobre eso. Sí, quería primero leer este poema, se llama Tregua. Acopio materiales del encuentro, rata, ratón de tu cariño, ratito de tu beso, lengua tacto, ojos cerrados, olor tigre de monte, desnudo sin recato, identidad de tregua, ratito de tu beso, coartada subversiva, pertrechos del regreso. Decía ahorita en la pausa que la música es otro elemento fundamental de cómo construís los poemas, de cómo los armás. Háblanos un poco del rol de la música en tu familia y de cómo absorbiste eso en la poesía. Bueno, para mí es como un descubrimiento esa observación que estás haciendo, porque yo nunca pensé escribir musicalmente, ¿verdad? Y me alegro de descubrirlo. Pero el poema, como todos los que están en este libro, responde a situaciones románticas, amorosas, a veces no tan románticas, sino mucho más que eso, ¿verdad? Por ejemplo, ese poema, si ves, por ejemplo, pertrechos del regreso, refiere a una circunstancia en que de Costa Rica iban muchas personas a luchar en contra de Somoza, ¿verdad? Hombres y mujeres. Y desde luego yo estaba muy afiliada con esa lucha, con esa pelea, ¿verdad? Porque para nosotros Somoza, desgraciadamente, sigue vivo en Nicaragua hoy, ¿verdad? Sí. Con otro nombre, sí, pero sigue vivo. Entonces, eso era cuando alguno de los que estaban ahí metidos luchando en la montaña venía y tenía un ratito con olor tigre de monte, ¿verdad? Para disfrutarlo, para estar con él, aunque tenía que volverse a ir, ¿verdad? Si ves el poema, responde a eso, ¿verdad? Sí. Y hay otros poemas, qué dicha que decís eso, porque hay otros poemas en los que, como parte de la experiencia amorosa, y ahí está el desamor también, y claro. la ausencia, ¿verdad? Hay poemas duros aquí que hablan de qué hacer con una noche en la que aquel o aquella con quien uno querría estar no está. Exacto. Es un poemario en el que uno puede ver la experiencia amorosa intensa y también el desamor de manera intensa. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Yo no conozco a nadie que no haya pasado por esos altibajos, ¿verdad? Por el disfrute, por la alegría del amor y también por el desamor. A mí me parece interesante este rol de lo amoroso porque nos confesabas que esos primeros poemas de la adolescencia eran poemas sobre amor. En este libro hay poemas sobre amor y desamor. Hay, digamos, muchos poemas que tienen que ver con el tema del erotismo. De manera que podríamos pensar que entonces esa fue una constante a lo largo de todos esos años en los que escribiste, al principio sin intención de publicar, luego con ya una carrera literaria, algunas publicaciones en juego, pero parece que ese es también un tópico que atraviesa toda esa producción. Claro, porque en realidad este libro lo que recoge son los poemas, digamos, desde mi juventud temprana hasta mi juventud tardía, que yo traté de prolongar en el tiempo, ¿verdad? Pero
por ese tiempo ocurrieron muchas cosas. No fue un camino lineal. También hay en este poemario, yo creo, una metáfora del viaje, del deseo de irse, o del deseo de huir, o de regresar. Hay un poema que se llama Nocturno, que a mí me encanta, que dice: el valle es añoranza, yo quisiera vadearlo, lanzarme panza arriba como si fuera un barco y fluir con la corriente, más allá del alero, sin amarras ni fardos. Vos tenés una historia que tiene que ver directamente con los viajes. Tu papá vino de otra parte, sí. Tu madre se movió, se encontraron. Vos, tu familia, siempre se ha movido mucho. Yo en este poemario puedo ver también eso. Sí, por eso el título del poemario incluye los itinerarios, ¿verdad? Itinerarios que a veces no necesariamente tenían asidero geográfico, ¿verdad? Sino también temporal, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo y a través de las circunstancias, las cosas fueron fluyendo y sobre todo los amores, que es lo que más hay en este poemario, ¿verdad? Es decir, el eje central del poemario, gracias al trabajo que me permitió, que me apoyó Julieta, lo que recoge es toda esa historia personal mía, ¿verdad?, de mis amores, que no fue solo uno. Tengo que confesarlo. El amor tiene que jugarse en plural siempre. Entonces, fueron diferentes formas de llegar, ¿verdad? Y lo que la palabra refleja ahí es ese caminar y ese encontrarse o ese tener que quedarse detrás de la ventana con ganas de lanzarse al río y seguir adelante. Qué hermosura. Qué hermosa imagen para terminar esta conversación con Olga Goldenberg Guevara acerca de su libro Itinerarios al Margen. Quedarse cerca de la ventana y desear lanzarse al río. Olga, ojalá que te sigas lanzando al río y que te animes a escribir más, a seguir narrando, a publicar tus narraciones. Yo conozco algunas, buenísimas. Muchas gracias por esta conversación. Gracias. Hemos conversado con Olga Goldenberg Guevara acerca de su libro Itinerarios al Margen. Les invitamos a seguir Libros al Aire. Gracias. Gracias.